Hola chicos, en los últimos videos hemos estado estudiando la partícula ga, la partícula wa y la partícula o. Pero ¿se han dado cuenta que hay ocasiones en que la partícula ga y la partícula o son utilizadas antes de un verbo? En este video estaremos aprendiendo el por qué y en qué ocasiones una partícula debe de ser usada, verbos transitivos, o la otra partícula debe de ser utilizada, verbos intransitivos. Y aprenderemos a reconocer cada una de las situaciones. Así que empecemos. Antes de comenzar es bastante importante tener un recorderis de lo que es la estructura de la partícula o. Recordemos que empezamos con el sujeto, partícula wa o partícula ga, objeto, partícula o y finalmente el verbo. Muchos ejemplos de verbos se pueden encontrar en la vida diaria como lo son comer o beber o leer. Por ejemplo, si utilizamos el verbo comer, decimos comemos sushi. Watashi wa sushi o tabemasu. Watashi wa sushi o tabemasu. O podemos usar el verbo beber. Watashi wa mitsu o nomimasu. Este tipo de verbos se llaman verbos transitivos. Y la razón es por la que hay una transferencia de una acción entre un sujeto y un objeto. Por ejemplo, la acción de comer la estoy transfiriendo entre yo como el sujeto y el sushi como el objeto. También recordemos que muchas veces, al igual que en el español, el sujeto es omitido en la frase para poder evadir redundancia. Así que muchas veces veremos nomás objeto, partícula o y finalmente el verbo. Y eso te hace toda la frase. Sushi o tabemasu, sin tener que decir que fui yo la que hizo esa acción. Ahora, ¿qué tal si hablamos de los verbos intransitivos? Obviamente sería lo opuesto del verbo transitivo. Lo que quiere decir en un verbo intransitivo es que el objeto ya no existe. Recordemos una vez más transitivo. Supongamos tengo la frase yo apago la luz. Yo es el sujeto, luz es el objeto y apagar es el verbo. Pero ¿qué tal si la luz se apaga por sí sola? Luz ya no es el objeto, sino que se convirtió en el sujeto y apagar o se apagó es el verbo. Entonces, para estos verbos intransitivos, allí es cuando debemos de utilizar la partícula ga. Ahora la pregunta es, parece bastante sencillo de recordar esto, ¿verdad? La mayor dificultad para los estudiantes es el hecho de que los verbos resultan siendo diferentes. Muchas veces aún comparten el mismo kanji, pero la terminación, el okurigana del verbo es diferente. Por ejemplo, tenemos el verbo abrir. Abrir en su forma transitiva es akeru, pero en su forma intransitiva es aku. Por esta razón, uno de los consejos que se le da a los estudiantes es aprender los verbos transitivos e intransitivos como pareja y en contexto. No los aprendas solitos, sino que los aprendes con frases. Así haces la frase de la puerta se abrió o yo abrí la puerta, por ejemplo. Y los aprendes así en parejas y te va a ser mucho más fácil recordarlos al momento de usarlos. Ahora sí, es la hora de mirar un par de ejemplos. Así que, ¿qué tal si empezamos con el ejemplo de parquear un carro? Watashi wa kuruma o tomemasu. Watashi wa kuruma o tomemasu. Yo parqueo el carro. Pero ¿qué tal si ahora queremos decir el carro está parqueado? Ya está parqueado, ya está en su estado. Diríamos kuruma ga tomarimasu. Kuruma ga tomarimasu. El último ejemplo que les quiero dar sería como alinear un libro, ponerlo en su línea. Hon o narabemasu. Hon o narabemasu.
alinear el libro. Puedo incluir el sujeto watashi wa hon o narabemasu o hon o narabemas. Pero ¿qué tal si el libro ya está en su estado? Ya está alineado. Hon ga narabimasu. Hon ga narabimasu. Y de esta manera puedes tratar de hacer varios ejercicios poniendo las parejas de lo que es verbo transitivo que lleva partícula o porque transfiere una acción y partícula ga, verbo intransitivo en el cual el objeto ahora se ha convertido en el sujeto. Este tema incluye muchísimas otras cosas, pero por ahora el poder entender esa diferencia entre intransitivo y transitivo te va a ser de ayuda. Y muchas personas a veces de pronto les da temor decir el verbo equivocado y equivocarse en cuando digan su frase, pero usualmente un japonés te va a poder entender, quizás le da algo de dificultad, pero va a poder entender lo que quieres decir. Aún así, recomendado practicar esto. Así que si deseas escribir tus parejas de verbos en los comentarios, me encantaría ver en qué verbos estás pensando y si tienes la idea de saber la diferencia entre transitivo e intransitivo. De igual manera también puedes mirar en el diccionario, te va a decir, cuando mires el verbo te va a decir este es transitivo o este es intransitivo. Así que también te recomiendo que hagas ese ejercicio. Y eso es todo por hoy, chicos. Muchas gracias por haber visto este video. No olviden darle like y también suscribirse a mi canal y así les podré traer mucho más contenido como este. Ya, bye bye, matane.